Muy buena tarde tengan todos ustedes. La Fundación Miguel Alemán agradece su presencia en esta ceremonia de entrega del 26º Premio de Ecología y Medio Ambiente Miguel Alemán Valdés. Y nos acompañan en el presidium el doctor Alejandro Carrillo Castro, director general de la Fundación Miguel Alemán, el doctor José Sarucán Kermes, coordinador del programa de Ecología y Medio Ambiente de esta fundación, la doctora Marta Redowski, investigadora del Departamento de Control Automático del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, la doctora María de Lourdes Rico Arce, experta en catálogos de autoridades taxonómicas de la Dirección de Información y Análisis de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, y la licenciada Luz Helena Cabrera Cuarón, secretaria ejecutiva de programas de esta fundación. Agradecemos muy cumplidamente la presencia de don Héctor Mayagoitia Domínguez, de don César Domínguez, don Luis Roberto Acosta y don Jacobo Jasky, integrantes del Comité de Ecología de esta fundación. Tenemos el gusto de que nos acompañe de manera virtual el doctor Jerzy Redowski. Agradecemos también muy cumplidamente la presencia de doña Julia Carabias Lilo. Qué gusto recibirla por aquí. Vamos a iniciar con unas palabras de bienvenida por el doctor Alejandro Carrillo Castro. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Es un verdadero gusto que podamos reunirnos nuevamente después de este temporal desencuentro de muchos de los actos y de los eventos presenciales que desde hace 39 años se llevan a cabo aquí en la Fundación Miguel Alemán, y estamos ahora en esta modalidad que se ha dado en llamar híbrida, en donde contamos con la presencia de ustedes, que mucho reconocemos, y desde las plataformas virtuales que están unidas para dar cuenta de este evento, en el que para la Fundación Miguel Alemán, para su presidente, el licenciado Miguel Alemán Velasco, y su patronato, es motivo de orgullo que estemos cumpliendo 39 años de la creación de esta asociación civil, porque estamos convencidos que la función que corresponde en un país como el nuestro a las instituciones de la sociedad civil y a las instituciones académicas es fundamental, no solamente para la supervivencia o la mera supervivencia formal de el entramado político y social del país, sino porque estamos convencidos de que la función que corresponde a las instituciones de este tipo en nuestro país es fundamental, y tenemos que seguir insistiendo en la importancia de que existan, de que se desarrollen y de que subsistan. En alguna ocasión, hace muchos años, escuché a un viejo profesor de administración pública que definía a las instituciones, muchas de las cuales hoy pareciera que están en un riesgo absurdo. Su naturaleza es precisamente constituir lo que subsiste dentro de lo que cambia, lo que permanece dentro de lo que cambia. Y obviamente son las personas que circunstancialmente forman parte, crean y contribuyen
al nacimiento y desenvolvimiento de las instituciones, lo que se va modificando con el tiempo, pero la ventaja que tiene y la naturaleza, insisto, del concepto de institucionalización es que los objetivos, los motivos para los cuales fueron creadas las instituciones permanecen independientemente de quienes circunstancialmente integramos sus cuerpos directivos. El programa de Ecología y Medio Ambiente, que es el cuarto programa institucional de la Fundación Miguel Alemán, se estableció en 1993, hace 30 años, cuando el licenciado Miguel Alemán Velasco era senador y presidía la Comisión de Asentamientos Humanos y Ecología de la Cámara Alta de nuestro Congreso. Y desde entonces, ininterrumpidamente, ha venido trabajando para apoyar desde esta asociación civil las tareas que tienen que ver precisamente con la protección del medio ambiente y con la investigación y la protección de la ecología en nuestro país. Un año después fue cuando se otorgó por parte del comité asesor que se creó en 1993, se otorgó el primer premio de Ecología y Medio Ambiente Miguel Alemán Valdés, en paralelo a la Cátedra de Ecología y Medio Ambiente Miguel Alemán. Para fortuna y pres y timbre de orgullo de la Fundación, hace 10 años aceptó nuestro querido y respetado y admirado amigo el doctor José Sarucán Kermes, en 2012 precisamente, incorporarse como coordinador del programa de Ecología y Medio Ambiente. Y desde entonces ha sido un pilar de entusiasmo y de orientación del programa de Ecología y Medio Ambiente de la Fundación, habiendo conseguido también que se incorporen al mismo destacadas y destacados académicos, investigadores y estudiosos de nuestro país en lo que corresponde a la ecología y el medio ambiente. El doctor Sarucán es un creador de instituciones. Hace unos días estuvimos en un concierto de la Fundación UNAM, allá en la sala Netzahualcóyotl, en donde se recordaba precisamente que cuando era rector el doctor Sarucán se creó la Fundación UNAM hace 30 años y sigue produciendo y cumpliendo las finalidades para las cuales este extraordinario mexicano la propuso, la creó y la vio nacer hace 30 años. Y lo mismo ocurre con este programa. Me ha pedido el licenciado Miguel Alemán, quien le hubiera gustado estar personalmente en esta ocasión, que le salude a todos ustedes, que le transmita nuestro reconocimiento al doctor Sarucán y que le reiteremos que no solamente lo reconocemos, lo admiramos y lo respetamos, porque en estos difíciles momentos por los que ha estado atravesando el país por la pandemia y muchas otras cosas más, la Fundación continúa trabajando en esta área y contando con la orientación, insisto, el entusiasmo y las enseñanzas del doctor Sarucán. Y ahora sí, para continuar con el evento correspondiente
al restablecimiento del otorgamiento del Premio de Ecología y Medio Ambiente de la Fundación Miguel Alemán, le voy a pedir al licenciado Alejandro Ávila que nos haga favor de continuar con las presentaciones de quienes habrán de participar. Gracias, doctor Carrillo. Y pedimos al doctor José Sarucán Kermes el mensaje sobre el programa de Ecología y Medio Ambiente. Muy buenas tardes. Nuevamente quiero ofrecer una disculpa por el retraso. La Fundación Miguel Alemán siempre se ha caracterizado por iniciar las cosas a la hora que dice. En esta ocasión yo he sido culpable de que esto no pasara por las razones que les comenté. Y me decía Alejandro, ahora que entrábamos, que qué bueno, porque esto era un énfasis, el subrayar la importancia de las organizaciones civiles en este país para beneficio del país, y que justamente de donde vengo fue algo de ese tipo y de algo en lo que tenía que ver con la participación social en la educación, que me tocó conducir un par de años, y toda la gente que estuvo involucrada en eso hoy organizó esa reunión. Quiero, doctor Carrillo, que por favor sea el conducto para expresarle el agradecimiento al licenciado Miguel Alemán por el haber echado a andar la Fundación con los programas que tiene. Aparte de el de salud, hay uno de género, creo, y no los tengo todos en la memoria, que han congregado diferentes sectores de la sociedad mexicana en esos temas para escuchar conferencias, para discutir puntos, para debatir una serie de ideas. El Comité de Ecología, en el que hay varios miembros a los que agradezco su presencia, ha estado en los últimos 3 años, pues, con todo este telón de acero que cayó en todas las actividades del mundo, no nada más del país. No nos hemos reunido, espero que lo podamos hacer pronto. Y quiero agradecer la presencia de la familia del doctor Redovsky, de Marta, de la doctora Redovsky, de su hija, que están aquí, y agradecerle también el que ella haya sido conducto para consultar con el doctor Redovsky si estaba de acuerdo que su nombre fuera propuesto ante el comité de premios, el comité dictaminador de la comisión, para ver su caso. Afortunadamente fue así y nos ha permitido hacer un breve pero muy profundo reconocimiento a la obra del doctor Redovsky, que mi gran amiga, la doctora Rico, que tendrá a su cargo poder comunicarnos todo eso. Lo que sí puedo decir es que ha habido 2 figuras señeras en este país en lo que se refiere al desarrollo de la botánica, y decir eso no es nada más hablar de los nombres de las plantas. Es evidente que eso es muy importante, porque si no, no sabremos con qué estamos lidiando de la parte taxonómica, sino de una manera mucho más amplia al entendimiento de la riqueza vegetal y de los ecosistemas de este país, que a su vez ha abierto una serie de otros canales en otras áreas. Uno fue el doctor Miranda y el otro sin duda ha sido el doctor Redovsky. Y él lo ha hecho. El doctor Miranda desafortunadamente murió todavía con mucha energía, con mucha fuerza en la UNAM, en el Instituto de Biología,
pero el doctor Redovsky ha seguido ahora incansable en esto hasta hace muy poco de este año, que cumple 96 años de edad, lo que hace realmente admirable el esfuerzo, la tenacidad, la constancia con la que se ha dedicado a esta tarea, a la construcción de herbarios en este país, que son la base de nuestro entendimiento de la naturaleza. Son como las bibliotecas, pero en gran contraste con las bibliotecas, cada uno de los especímenes cuenta una historia diferente. Es el mismo elemento, pero con historias diferentes. ¿De dónde vino? ¿Qué variación tiene sobre los otros libros que están ahí? Es decir, es una historia evolutiva, viva, que la tenemos enfrente y que pues, es una de las cosas que una biblioteca no puede hacer, porque tiene tomos ya, por así decirlo, fosilizados y que están guardados, desde luego, de una enorme importancia. Yo no puedo minimizar esto porque fue una de las tareas más grandes que tuve cuando estuve en la UNAM, la de fortalecer las bibliotecas. Pero es esa función que tanto el doctor Miranda como el doctor Redovsky cumplieron, han sido cruciales para, primero, formar toda una serie de personas y investigadores botánicos, fitogeógrafos y gente que ahora está trabajando en cuestiones de evolución fitogeográfica de plantas, etcétera. Ya una comunidad ya muy diversificada y muy amplia. Él hizo este trabajo de manera, yo voy a decirlo, y no es para minimizar en lo mínimo, perdón la coincidencia de términos, pero el esfuerzo que hizo, porque lo hizo calladamente, intensamente, y a veces no en las condiciones más favorables que uno quisiera tener para hacer estos esfuerzos. Esas bibliotecas, que son las colecciones científicas, han sido el fundamento, el basamento de la creación de unidades de información como CONABIO. No hubiéramos podido hacer lo que se ha hecho en CONABIO y lo que en estos 30 años también, curiosamente, sin el acceso tanto a las colecciones que están en México, que se quedan en México, como las que de especialistas de otras universidades y otros países vinieron a colectar y lo llevaron a sus propias instituciones, que están justamente concentradas en una buena parte en el acervo de información que tiene CONABIO. Es una deuda enorme. El país le debe al doctor Redovsky un elemento de gratitud enorme por esta tarea. Mucha gente no la entiende, pero va a haber un momento en que entendamos el valor que ese conocimiento ha tenido para el futuro de la vida en este país, espero. Es algo en lo que estamos trabajando muy fuertemente, un grupo del que yo soy parte con la doctora Carabias, de ver cómo hacer para que la gente comprenda la profundidad y la seriedad del problema ambiental en el que estamos, pero también entienda que hay muchas opciones para resolverlo, que están en nuestras manos, que no van a venir de ningún lado a arreglarlas. Y además en este país privilegiado por la diversidad biológica que tiene, por la diversidad cultural que fue producto de esa diversidad biológica, por el conocimiento que todavía esa diversidad cultural tiene de esos recursos y los maneja. Y hay muchas muestras del éxito y de la
manera es excelente con la que ha habido esto, que están aquí en México, no tenemos que ir a buscarlos a ningún lado. Es más, México es ejemplo de estas cosas para otros países, y que tenemos un acervo de información construido a lo largo de varios siglos antes, porque las colecciones científicas ya empezaban aquí muy poco después del periodo, durante el periodo colonial se siguieron, no nada más en el centro de la República, la Ciudad de México, sino en muchos otros estados, en Nuevo León, en Guadalajara, en Aguascalientes, etcétera. Hubo quienes trabajando en esto como naturalistas o como profesionistas bien formados, estas colecciones, afortunadamente. Y ese ha sido el bagaje nuclear con el que ahora podemos decir que México tiene probablemente, o no quiero decir seguramente, en la ciencia no hay muchos seguramente, sino probablemente el acervo de información más amplio y rico y accesible a la sociedad, y esto es un punto que es muy importante, de la riqueza natural, del patrimonio natural de un país. Ningún otro país tiene una cosa de ese tipo. Todos estos tres elementos de los que he hablado realmente nos deben mover hacia acciones, no nada más de contemplación, de decir, qué bueno, tenemos una base de datos de 40 y tantos millones de especímenes y mucha riqueza en mapas de distribución, sino a la acción. Y la acción no va a venir solamente de quienes estamos trabajando en eso. Tiene que venir de todos y cada uno de los que vivimos en este planeta, en este país, en esta ciudad, porque somos usuarios de los recursos que este planeta nos da, y no importa qué profesión tenemos, estamos igualmente dependientes de esa naturaleza, pero igualmente obligados a cuidarla, no importa qué profesión sea. Y hay que llevar eso a la mente de toda la gente. Y no importa que si son, como digo, estudiaron danza en algún lugar, o son músicos, o son astrónomos, o son abogados, o contadores, son en primer lugar personas, seres humanos que tienen un impacto sobre este planeta. Y tienen que aprender a saber cuáles son esos impactos y cómo hacer que la solución de sus necesidades tenga los menores impactos posibles sobre el planeta o sobre nuestro capital natural en México. Yo creo que esto es una tarea que nos toca a todos, que les toca a las universidades que no lo están haciendo. No hay una universidad que yo conozca en el mundo que prepare a todos los alumnos de la A a la Z, no en su apellido, sino en las especialidades que están estudiando, a que se enfrenten, a que conozcan, a que se expongan a la información de lo que en los últimos 200 años particularmente hemos hecho como humanidad hacia el planeta y hacia los recursos. Y el hecho que yo decía hoy, esta mañana, que nos demos cuenta que la naturaleza y el planeta no nos necesita. Nosotros somos un evento pasajero, si lo vemos en tiempos geológicos, quienes necesitamos al planeta en buenas condiciones de vivir para bienestar, y necesitamos a la naturaleza, que tampoco nos necesita, porque la naturaleza va a verla siempre de una forma u otra. La de ahora es muy diferente de la que había hace 5,000 años, o 10,000 años, o 25, o 15 millones de años, o 100 millones de años. Es un proceso permanente de renovación de vida, y justamente eso es lo que nos permitiría poder tener una acción muy clara. Y esto es dable a personajes
como Jerzy Redowski, que han hecho este esfuerzo con varios otros en México y que también han sido reconocidos por la Fundación, debo decir, y que a los que tenemos que agradecerles profundamente esto. Yo termino invitando a todos a oír con cuidado el trabajo que esta persona de 96 años ahora hizo durante toda su vida, después de haber llegado en condiciones de exilio y de genocidio de Polonia, pues a crear, a trazar una vida para él y para sus alumnos, pero también para este país. Y quiero reconocer también la presencia de alguien que tiene todavía más edad que Jerzy Redowski. Es el doctor Mayagoya, que acaba de cumplir hace un mes, más o menos, 100 años, y que sigue activo, que es miembro de la Comisión de Ecología y que nos ha ayudado y ha ilustrado permanentemente con sus experiencias amplísimas. No voy a entrar en esto, no solo al Comité de Ecología, sino también al grupo, al Comité de Premiación, en el que una vez que se conoció la propuesta, pues unánimemente todos accedieron a que esto debería ser el resultado de ese escrutinio. Gracias a todos y a todas por estar aquí, y quisiera entonces darle la palabra, no sé si a Lourdes o es el primero el premio, pero no quiero romper el... Quería pedirle a Lulú, le llamo Lulú porque la conozco casi desde antes que naciera académicamente. Y créanme que es una persona maravillosa también. Lourdes. Muchas gracias al doctor por su introducción, y de hecho sí, él me vio casi allí florecer en una de esas colecciones de las que él habla, que son los herbarios, ese herbario de la UNAM, que es el Herbario Nacional, en el cual también tuve el honor de conocer a los Redowski, y en una ocasión también el placer y honor que me invitaran a salir al campo con ellos. Entonces, para mí es más que un honor, un privilegio estar aquí, sobre todo en este foro, y estar en la presencia de varias personas como ustedes. Y pues muchas gracias por permitirme hacerlo, y espero que sea, pues que le guste a todo mundo, y especialmente al doctor Redowski cuando la vea. Entonces, si comenzamos con la presentación, por favor. A ver, entonces le ponemos presentación. Muchas gracias. Yo tengo entendido que tengo un poquito de tiempo aquí, espero no pasarme, porque soy muy periquito. Y sobre todo cuando son anécdotas, pues ya saben, se va uno por la tangente. Entonces, es un honor presentar aquí al doctor Jerzy Redowski en este premio al mérito ecológico, del cual ya escuchamos antecedentes. Él actualmente es profesor investigador emérito del Instituto de Ecología, y como decía el doctor Sarukan, una persona que nació en Polonia, antiguamente esa parte de Polonia, que ahora es pues una parte de Ucrania. Y sobre todo en estos momentos en los que están pasando las gentes por allá, con la guerra y todo esta situación. Bueno, del doctor ya se han hecho varios homenajes y se ha hablado mucho de pues cómo llegó, cuándo llegó, en un barco de carga, etcétera. Entonces vamos a ir un poquito a lo que aquí es el impacto ecológico que ha hecho él en México. Entonces,
A ver si funciona bien. Ya. Bien, más o menos para seguir el tema, estos son los puntos principales que voy a tocar, lo que es su educación formal, algunos reconocimientos otorgados, que son muchos, y no los seleccioné todos, y algunos aspectos fundamentales de lo que nos deja en su legado, sus publicaciones y todo. Aportaciones, que es la parte también fuerte del asunto en la parte de la vegetación de México, el entorno histórico y la fitogeografía histórica que él nos relata poco a poco y que siempre compartió. Y por último, un poquito de su entorno familiar. Puse ahí en verde lo que es más vegetal, ¿no? Porque somos botánicos, aunque sí sabemos de animales, pero menos que los zoólogos. Y además pues son importantes para nosotros porque son los polinizadores. Bien, el doctor, como bien sabemos, se graduó de, sí, perdón, es que aquí tengo la otra, diferente. Como no veo la presentación de allá, él tuvo su educación formal, como ya vimos, en el Instituto Politécnico Nacional, entre el 1949 y 52, y en 54 se recibe, y con la tesis que ha sido un impacto hasta nuestros días de la vegetación del Pedregal de San Ángel, la cual él, como no muchos de nosotros, yo me tardé 20 años en publicar mi tesis, imagínense, él lo hizo bien rápido. Entonces, por otras causas también lo admiro mucho porque fue una gente que acabó y la publicó. Y en ese entonces no se usaban que haga 3 artículos antes de su tesis. Antes primero la tesis y ya después hacía uno los artículos. Y eran otros tiempos. Posteriormente hace su doctorado en la Facultad de Ciencias con la vegetación, el título de su tesis con la vegetación de San Luis Potosí, porque en cuanto él acaba su vegetación del Pedregal y todo, lo llaman a San Luis Potosí a trabajar allá, y cabe remarcar que él fue llamado básicamente por los geólogos, ¿sí? Los geólogos fueron los que promovieron ese interés porque el doctor Rendosky fuera a ser parte de la vegetación allá. Entonces, eso también es un indicio de que el doctor Rendosky ya cuando andaba allí en el Pedregal ya andaba mirando un poquito más allá que las plantas que había y cuál era la estructura de la vegetación, etcétera. Casi inmediatamente cuando acaba por algunas circunstancias de trabajar en San Luis Potosí y recibir y acabar su tesis, le dan una estancia postdoctoral en Montpellier. Montpellier, así como un París chiquito, que también tiene su río alrededor, y sí, se ve como un París chiquito, pero es una fuente muy, es una universidad que tiene una fuerte estructura y calibre en cuestiones tanto mapeo, geología, todo, y él principalmente fue a estudiar fitosociología. También Montpellier es muy fuerte en cuestiones de palinología. Los primeros palinólogos que salieron y que tenemos así bastante fueron de esas escuelas de Montpellier, Madame Van Campo y todas ellas. El doctor Rendosky, pasa esta, perdón. Es que como siempre veo la presentación adelante y no atrás, perdón, disculpen. El doctor Rendosky ha descrito entre sus reconocimientos que tiene, pues muchas especies. Su primera especie descrita es esta bella yuca potosina, y afortunadamente pues encontré la fotografía en el banco de imágenes que ha donado precisamente a la Conavio con esa generosidad, y es una planta pues bastante atractiva. El mapa que ustedes ven ahí a la derecha es la distribución que tiene esa especie, que hasta la fecha es muy restringida nada más a esa parte de San Luis Potosí y otros estados como Tamaulipas, y hay una proyección que a lo mejor está hasta Puebla y Tlaxcala, pero nunca se ha colectado. Ha llegado a Guanajuato, lo más alejadito. El doctor Rendosky inmediatamente publica esa primera planta y llega de entrada directa a lo que es el Index kiwensis.
y en este Index Kiwensis se registran todas las especies o cambios nomenclaturales o novedades a la ciencia en términos de botánica. Este Index Kiwensis, pues, parte de su fundación fue Charles Darwin, con esa visión también a empezar a crear índices. El número de entradas que tiene el doctor son 189, y eso como que nos da ciertos niveles de quién tiene más o quién tiene menos, ya independientemente si después son sinónimos, pues ya no importa, ¿verdad? Pero principalmente eso es lo que es la novedad, y pues ahorita hay un incremento sobre todo que va saliendo adelante. El doctor, entre todas esas cuestiones que él generó, también ya tiene entradas en indexadas en Taxonomic Literature 2 de Stafleu. Les voy a decir que en esa serie solamente importantísimos botánicos entran, no cualquiera. Y botánicos así como fue Bentham, como bueno, el mismo Stafleu, el doctor Magbo y gentes históricas como Cuvier y todos ellos, ¿no? Entonces ya él tiene entradas en esa Taxonomic Literature. Y él entró con sus cuestiones históricas, por ejemplo, en este caso marqué una, hay una de la doctora Bravo, hay otras en este caso de Altamirano, Fernando Altamirano. Entonces esa parte es otra que el doctor abarcó mucho y que como que la gente no lo ha visto tanto, y para mí es importantísimo porque también produjo un libro de los colectores activos durante el siglo tanto en México, y ese nos ayuda enormemente porque nosotros como taxónomos y como seguirle la huella a esos materiales, esa distribución, tenemos que hacerle como investigador detective, seguirle la huella a las gentes. Y el doctor, la maestra Calderón y Butanda del Instituto de Biología hicieron ese libro que es Los colectores activos de México. Pasando a más logros del doctor, yo seleccioné nada más un poco de sus premios otorgados o sus méritos que le han dado, reconocimientos y cargos honoríficos, algunos de los más así puntuales para ubicarlos en el contexto de pues hasta dónde ha llegado, ¿no? Claro que sus nombramientos y todo esto llegan como a 75. O sea, empecé a contar y a veces a lo mejor perdí la cuenta, pero son más de 75 en lo que vi de su currículum. Primero, pues, gran amigo y colaborador y orgulloso miembro de la Sociedad Botánica, y tuvo puestos en la Sociedad Botánica, y de hecho la maestra Puga en un congreso comenta que cuando ella hablaba con el doctor Maximino Martínez, el maestro Maximino Martínez, se preguntaban que a quién le podían encargar parte de lo del Congreso Mexicano de Botánica o de la Sociedad Botánica, y dice la maestra Puga, dice, por ahí hay un muchachito que se ve muy activo, yo creo que él sería bueno, y ese era el doctor Rendosky, el muchachito. Entre otras distinciones que ha tenido es el de Las Palmas, que ese es un premio, ahora sí que comenzó por decirlo Napoleón, y que también se le daba antiguamente a investigadores nada más franceses, y el doctor ha tenido también reconocimiento allí. Es actualmente investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, y eso pues desde 1993 le da gran crédito. La medalla Luz María Villarreal, allí está ella con una copita de tequila diciéndole felicidades también desde aquí. Ella es la doctora Villarreal, que también llegó a sus casi 100 años, la doctora, y hasta sus últimos días ella iba al herbario a montar plantas, ya casi no veía y lo hacía con el tacto. Entonces todos esos eran también colegas del doctor Rendosky, que pues imagínense esa dedicación que tenían, ese impulso. Y así, ¿no? Seguido por muchos más títulos, el de la medalla Asa Gray, allí está una foto de Asa Gray, y donde han dado siempre, ¿no? Seguimos, y tiene más otra listita de
condecoraciones nada más, para que vean algunos de los que seleccioné, hasta el de 2011 y por ahí hay más. Aquí señalo que el del 2005, de la medalla al mérito José Cuatrecasas, que da la Smithsonian, la obtuvo en compañía de su esposa, la maestra Graciela. Y ahí está una foto de ellos que tomé de Plant Press, del boletín de la Smithsonian. Entonces, allí están contentos recibiendo la medalla juntos, como siempre. Ella, pues, fue la colega más cercana, ¿verdad? En todo. El doctor Rendowski también ha dejado ha dejado muchas aportaciones a lo que son las colecciones biológicas. Entre ellas, pues, tenemos más de 230 publicaciones, libros, artículos arbitrados, fascículos de floras. Él, donde ponía el ojo, ponía la bala, y él, una de las partes que tenía muy arraigado en su corazón era publicar la flora, porque la flora son nuestras herramientas. Es de donde partimos para cualquier aspecto ecológico, geográfico, de seguridad alimenticia, cualquier aspecto. O sea, saber qué tenemos y cómo podemos saber qué tenemos allí, porque dan caminitos para saber qué es lo que hay. Digo aquí aportaciones a colecciones biológicas y pongo publicaciones, ¿por qué? Porque si hay un herbario o una colección zoológica, una colección de algo, necesita una biblioteca. Una biblioteca puede existir sin herbario o colección biológica, pero una colección biológica que no tenga biblioteca especializada para ello no existe. O sea, es muy difícil. De hecho, gente que se interesaba en floras, por ejemplo, Hooker, Asa Gray, Darwin, cuando ellos querían investigar sus colecciones biológicas, hasta compraban el libro antes de que saliera. O sea, pagaban la expedición del que se iba por ahí a traer los bichos o las plantas para poder obtener el libro que se iba a producir de eso. Entonces, acuérdense, una colección biológica no es nada más así solita, como un museo inerte, es una cosa dinámica. En el caso de los herbarios hoy en día nos dan historias sobre la vegetación del mundo de 400 años, porque nos podemos remontar a los herbarios más antiguos. En México, el Nacional tiene ya su creación fue ya hace más de 100 años y ha seguido creciendo poco a poco, y cada espécimen es un pedacito de la vida del colector y de quien lo cuida. Bueno, pues de aquí me voy más rápido, porque si no, no vamos a acabar. Recolectó muchos ejemplares y pues de eso se colectan duplicados y se ponen en el primer juego en donde trabajó, en San Luis Potosí, en el Instituto del Politécnico Nacional, y los restantes duplicados se mandan a especialistas o a colecciones que los puedan tener. Y allí puse algunos ejemplos, desde un Foradendron que parece una Cactaceae ripsalis y que de hecho se llama Foradendron ripsalianum, hongos también colectó, y un musgo hasta la derecha. Aquí el musgo, los hongos, claro que la escala está muy, muy grande, ¿no? El musgo no es de ese tamaño como el ejemplar del herbario, pero eso da la importancia de cuánto colectó, además de que colectó insectos, etcétera, etcétera. Bien, pues vamos a la parte primordial, que es la vegetación. ¿Y qué tenemos en el caso de la vegetación? Sus trabajos, como dijimos, son importantísimos desde el punto de vista, pues, pioneros. ¿Pioneros por qué? Primero, el Pedregal de San Ángel. El Pedregal de San Ángel estaba en las orillas de la Ciudad de México, el doctor vivía en la colonia Cuauhtémoc, y pues allí se definió en que iba a ser su tesis la vegetación del Pedregal, y viajaba, ¿no? El Politécnico estaba pues más lejos que la universidad y no le importaba viajar en transporte público. El otro trabajo fundamental fue el de la vegetación de San Luis Potosí, otro más, el de la vegetación de Nueva Galicia, aquí,
De San Luis Potosí no les puse nada ahorita porque van a ver después otros mapas. Y resulta que este trabajo de San Ángel pues le dio unos impactos para comenzar a ver las plantas en su comunidad, el tipo de roca, la lava, todo eso, cómo crecen, la restricción que tenían unas y otras. La parte de Nueva Galicia abarca varios estados, Jalisco, Michoacán, parte de Michoacán, Zacatecas y partecitas de Nayarit. Y lo complicado que son las comunidades allí, cada colorcito significa un tipo de vegetación diferente. Aquí tienen algunos datos de su publicación fundamental, que fue la Flora de México, que yo me acuerdo, yo tenía la copia de la versión azulita, esta es una de las primeras versiones en la verde, y que tuvo tantas reimpresiones como dice aquí, y que para el año 2000 pues ya no había. La séptima reimpresión fue en el 1998 y el 2000 ya no había. Y se compraba como tortilla, ¿no? Cada biólogo nosotros teníamos ese libro. Y a veces nos lo robaban y comprábamos otro. Entonces sí, de hecho se perdían ese libro. Yo creo que compré 2 o 3 y me quedé ya con el azulita y ya nomás así. Y ahora el doctor expresa, pocos años después, la Conavio, viendo esa demanda por el libro, pues pide el permiso al doctor que si pueden producirla digitalmente. Y ahorita es una maravilla porque podemos tener la edición digital, corregida y aumentada, y allí tienen los contenidos, 21 capítulos. Y para cualquier persona que empiece a estudiar qué hay en México, qué es en México, pues es como el ABC. Y está aquí una parte de los capítulos más importantes que es el Eocene, no porque los 10 tipos de vegetación no importen, pero sí los aspectos que él abordó, geológicos, físicos, climáticos. Y todo ese análisis que hace en ese libro, y al final vean lo que él dice en este capítulo 21. Lo que va a ser, cuál es el futuro de la vegetación de México o algo así. No alcanzo aquí a ver porque dejé mis anteojos allá, pero tengo aquí mi hoja. Entonces, la vegetación como recurso natural y su futuro en México. Entonces, hay que volver esos renglones para volver a recordar nuestros compromisos con nuestro país y con todo lo que nos espera. Bien. Otro trabajo bien importante que todos conocemos pues es la Flora fanerogámica del Valle de México, que también se publicó, hubo 3 versiones y finalmente acabó en un libro muy bonito, bien ligerito, de hecho impreso en papel de Biblia, para que no fuera tan pesado. Y eso es bien importante, ¿por qué? Porque puede ser papel sin dibujos, sin nada, pero el papel de la Biblia ustedes imprimen en una página y no es transparente lo que viene en la otra. Y además delgaditas las hojas y lo carga uno por donde quiera y ando con la vegetación del Valle de México. Y es otra de las obras que la Conavio le pidió que si podían imprimirla de manera digital, y está digital descargable. Entonces, esa es la parte que tenemos prácticamente de qué son las cuestiones pioneras que él hizo. Siguiendo adelante, les pido aquí que se remonten al pasado. ¿Qué era el Pedregal de San Ángel en los finales de los 40, de los 50, cuando el doctor estaba allí en 1950 comenzando a hacer su tesis? ¿Sí? Pues eran el Pedregal de San Ángel. Fragmentos de lava, como todavía los vemos en algunas partes del jardín botánico, en la reserva del Pedregal también. Y durante la etapa de su estudio de tesis, el doctor, y acuérdense, esta es tesis de licenciatura. Esa es otra, piénsenle. Y no había computadoras, no había fotocopias. ¿Sí? Entonces la gente le dedicaba más tiempo al trabajo. Sí comenzaba a ver televisión y eso, pero pues solamente para los muy, muy, muy ricos y que tenían
tiempo de ocio, ¿no? Pero no había televisión, a lo mejor sí había partidos de fútbol, pero pues eso ya era la parte que le activaba uno las endorfinas. Entonces el doctor allí realizó sus 81 salidas de campo, colectó ese número de ejemplares, 1701, y pues anduvo recorriendo toda esa zona. Aquí puse estas dos imágenes por una razón. Si ven en la imagen de abajo, además de que está pues el evento importante que le están mostrando en la Escuela Nacional de Bellas Artes, están mostrando el anteproyecto de lo que va a ser la Universidad Nacional Autónoma de México al presidente Miguel Alemán. Pero también lo que quiero que vean bien importante es la maqueta. Y en este circulito chiquito está el Estadio Olímpico. Bueno, es en la maqueta y en la actualidad. Acuérdense de qué tamaño es el Estadio Olímpico y vean todo lo que tenía que recorrer el doctor. No había caminos, no había acceso, el Pedregal era casi así virgen, a excepción de las partes que se empezaban a abrir por la avenida de los Insurgentes y algunas de estas cosas que siguieron después con el anteproyecto, empezar a construir la universidad. Y la universidad nada más ocupa un chiquito aquí, bueno, el Estadio Olímpico, y para acá, si no mal veo, está por ahí Rectoría y los otros cachitos. Entonces, todo esto, el resto, era pues Pedregal. Y el doctor ya tenía allí marcadas sus vías por donde se iba a ir, 81 salidas, y generalmente fue solo, hasta que un día lo asaltan, y después pues sí, ¿no? ¿Cómo me regreso a mi casa si no tengo ni para el pasaje y cosas así? Y después se acompañó con Rodolfo Palacios, un palinólogo. Entonces imagínense todas esas charlas que tuvieron allí, que si polen o que si esto de la historia y todo eso. Entonces toda esa gente estaban en el laboratorio natural y de allí empezaron a surgir todas esas ideas, porque esta planta aquí y esta no, y estas por allá. Otra cosa que él se dio cuenta en esas actividades fue que en algunos lugares las plantas desaparecían. Primero, algunas cactáceas que había visto antes y que ya no estaban, y también en lo que era la avenida de los Insurgentes había gente vendiendo flores, ramilletes de flores. Y todo esto se relata muy bien en el libro bonito que hicieron de historias que brotan de las rocas. Entonces les recomiendo también leer ese libro. Aquí las dos imágenes que saqué, la otra imagen que pongo encima, son los ejidatarios. El doctor dice que pues no había gente, no había humanos por allí, que nada más allí como una isla y había una hacienda que se dedicaba a la agricultura. Y eran pues los ejidatarios de Copilco, estas personas que iban a ceder los terrenos para parte de la construcción de la universidad. Entonces, eso es el paisaje que tenía el laboratorio. Acaba su tesis de la vegetación y se va del San Ángel y se van entonces pues a trotar por ahí en otros lados, ¿no? Los montes de San Luis Potosí. En San Luis Potosí empieza a producir más artículos y aquí seleccioné unos pocos de los que quizás han tendido, que son más así citados, conocidos y que los volvemos a ver y los volvemos a consultar para ver qué hay todavía y cómo regresamos, así como dice la canción de los Beatles, ¿no? Hey Jude, take an old song, make it better. Ajá. Vamos a ver qué había allí, vamos a ver, tenemos que hacerlo mejor y hasta la fecha. Entonces, allí tenemos algunos de los principales trabajos que él produjo y cómo se fue generando todo esto. Cabe mencionar que estos son algunos de los que seleccioné de los 230 que conté, porque yo tenía un CV del doctor, un currículum vitae, y con las nuevas publicaciones aumentaron hasta 230. Entonces después se lo paso a Marta por si le sirve de ayuda para actualizarlo. El doctor se empieza a dar cuenta de todas estas
cosas que tal vez en la escuela en Montpellier le decían fitosociología, pero él siempre le ha llamado la fisiogeografía florística histórica de México. Él no le pone ahorita se me fue el nombre, la biogeografía, sino que le da este aspecto aún más modesto en sus estudios. Sí, biogeografía, biología y geografía, fitosociología. A pesar de que el doctor sí tomaba elementos sociológicos y todo, porque se interesaba también en cuestiones de plantas cultivadas y las invasoras y todo, él sigue usando este término a través de todos sus trabajos. La florística histórica de México. Y él empieza, primero, como ustedes saben, va a San Luis Potosí, empieza a ver terrenos, describe plantas, ve el hábitat, ve que hay cierta distribución en las plantas, va a Baja California, sigue viendo elementos geológicos, edáficos, climáticos, polinizadores, etc. Y llega a formar sus patrones, y uno de los que hace muy bonito es la distribución de la rea tridentata, que tiene esta distribución más o menos, y en ese se da cuenta que hay ciertas especies que nada más se distribuyen en México y parte de Estados Unidos. Y hace uno de los del límite noreste o norte del bosque tropical perennifolio o algo por el estilo, que allí lo puse creo en la lista, el Brosimum alicastrum, árbol del pan, árbol de las maravillas, como le llaman, que es una morácea, y ve que tiene elementos que llegan, bueno, el bosque tropical llega hasta acá, cerca de San Luis Potosí, el Pante más al noreste, pero ese llega a parte de Guatemala y baja. Y ahí es como va empezando a formar esos patrones que él describe eventualmente en sus megaméxicos. Entonces, poco a poquito, como que va analizando qué tengo aquí, qué plantas y todo, y hago constar que él comenzó de literatura bibliográfica, básicamente de lo que eran árboles y arbustos de Stanley, y lo que tenía Hemsley de biología central y americana de los 1800. Sigue el doctor con sus investigaciones y él toma en cuenta básicamente estos aspectos para hacer este tipo de análisis de endemismo. Y en sus encuentros empieza a ver sobre todo cuestiones de bursera. Y sobre todo esta que les pongo aquí, porque en los análisis que hace el doctor dice que una parte complicada de definir era la península de Baja California. Y es que sí, aquí hay un cachito de Baja California que ustedes después lo van a ver, que lo hace como una provincia también florística. Esta bursera nada más se distribuye en esta parte de Baja California y Sinaloa y parte de Sonora. Entonces, todos esos elementos de andar en el campo, visitar, poner el ojo y lo que tenía, lo hacen conllevar a estos tipos de análisis que pues nos han beneficiado a todos. Bien, para su trabajo fundamental que hizo de las provincias florísticas de México, aquí que son 17, a las que él concluye, aquí se las puse en el colorcito como lo tiene el libro de la vegetación de México, la última edición, y aquí en blanco y negro, por si lo ven mejor, o sea, son las mismas. Y acá está escrito en palabritas y regiones. Bien, ¿cómo llega el doctor a esto? El doctor comienza con trabajos precedentes de estas épocas, estas fechas, y menciona, por ejemplo, que Hemsley, que era un botánico inglés, bueno, realmente no era botánico porque allí lo pusieron, pero era lo que llamaban un improver, o sea, un muchachito que manda a su papá o eso a trabajar y que allí después haces esto y vas haciendo esto y ahí se empieza a formar. Y de hecho a él se le pagó para que hiciera el primer intento de la flora mesoamericana, ¿no? Que era lo de Hemsley, Godwin y otros ingleses. Unos eran los zoólogos y otros eran, pues el único botánico fue Hemsley.
pero todos ellos estaban en el Museo Británico y Hemsley estaba en Kew, que estaba pues retirado en esas épocas, y resulta que Hemsley nunca fue a ver un espécimen de la colección del Museo Británico, nada más las que había en Kew y ni uno más. Entonces por eso como que su biología central y americana quedó un poco corta, porque había muchos más materiales y de Centroamérica que nunca vio. Entonces, obviamente, cuando él describe cómo son las provincias de México, pues nada más dice, está la boreal y la meridional. Entonces, el doctor Rendosky no tenía muchos elementos con los trabajos de Hemsley y empezó a ver, allí les marqué en marrón los zoólogos, en verde los botánicos, Hafter, que era entomólogo, para que más o menos vean todos los patrones geográficos que él empezó a analizar. Vio cómo le hacen los botánicos, que dicen cómo es México, cómo le hacen los zoólogos, que con sus vertebrados o algunos insectos. Y se da cuenta que a lo que él llega a concluir, que era esto, en blanco y negro o esto, compaginaba mucho con el patrón que proponían zoólogos, Hafter, sí que era de insectos, si no mal recuerdo, el doctor Hafter. Y entonces dice, pues realmente las plantas como que siguen más el patrón de los insectos. Preguntémonos por qué. Si son muchas fanerógamas, pues polinizadores. Y pues también allí hacía sus migas con la gente de palinología. Bien, ve que pues no se queda corto el doctor y empieza a analizar también patrones como los que hacen Takhtayan y algunos rusos, y esos son un poquito más complicados. Por ejemplo, aquí les puse lo que decía Smith, que decía el doctor que se apegaba mucho a lo que pasaba en México, ¿sí? Estas regiones. Y luego todo lo de acá que hacían estos dos, bien complicados, complicadísimos. Y todo lo que se quebraba la cabeza para ver, bueno, ¿y a México cómo le cuadra? Y decía, pues creo que ya me quedaron aquí estas 17, pero aún así la península de Yucatán y Baja California me daban lata. Y eso lo dice en uno de sus artículos, creo que es el de la Florística Histórica número 1, si no mal recuerdo, que es uno de los más larguitos. Y así, ¿no? El doctor pues agarraba mapas, como vemos aquí, mapas hechos a mano, no ahora como que los pongo con el GPS y todo, ¿no? Ese mapita de vegetación lo hacía uno pues con fotografías aéreas y el binocular y el dibujo y los crayones y todo eso. Esos eran otros métodos. Ahora ya nos sale la imagen del satélite, el número del píxel y ya sabemos qué es, y que si el infrarrojo y que si es esto, lo otro, etcétera. Ya nos facilita mucho la historia. Entonces lo que analizaba el doctor, además de eso, se ponía a ver qué plantas, cuántas hay. Lo hago por familias, cuadra por especies, no está muy complicado, y por familia está más sencillito, y lo hizo por géneros. Y se enfoca primero a las zonas áridas, y las zonas áridas empieza él a definir pues grandes porciones, ¿no? Pero para ello él partió de números de especies por estado. Por ejemplo, él estimaba que para Sonora había 4,000 especies. Yo saqué un conteo reciente y son 4,500 y fracción, y pues no se aleja mucho de sus predicciones del 91, y tomando en cuenta que yo puse allí algunos hongos. Digo, no, esas no son plantas, musgos y no vasculares. Y además saca que pues cuántas son las familias más principales, más abundantes, y todo este tipo de análisis que hace que compara todos estos trabajos y se pone a hacer sus cálculos a mano. Entonces eso es bien recomendable. Vámonos rapidito, ya me fui demasiado rapidito. Y allí ya él empieza ya a sacar sus ejemplos y vamos pasando poco a poco aquí. Bien, el doctor Rendosky dejó muchas inquietudes a gente, y es que lo han seguido. Y acá lo que pasó es que presenta incluso algunos análisis que hicieron otras personas de fuera, como el doctor Cabrera, que estudió compuestas, y el entomólogo. De aquí se confirma lo de los insectos y las plantas.
Y estos son mapas que les quería mostrar porque ejemplifican lo que serían los Méxicos que él propone. El Megaméxico, que nada más es México y Estados Unidos, México y partes de Guatemala, aunque ese se pasó hasta Costa Rica y llega a Nicaragua. Y, ya me pasé muchas, bueno, porque ya vamos alcanzando el tiempo. Y él deja mucha inspiración para gente que han hecho trabajos como este, ¿sí? Donde se siguen siguiendo su bosque tropical perennifolio y patrones. Algunas provincias que nada más son de tipo montañoso, los trabajos que hace el doctor Villaseñor de endemismo y riqueza, aquí nos las hace de cuadritos, pero se entienden. Y lo bonito de todo, yo les quería poner también un mapa donde se representaran cuáles flores, las plantas que colectó el doctor Rendosky en un mapa de México. Pues se puede hacer, pero no lo hicimos. Pero lo que les quiero dar aquí a entender es que hay al momento un portal de datos donde esa generosidad del doctor Rendosky ha llegado porque ha donado por proyectos las bases de datos, por ejemplo, del Instituto de Ecología del Bajío, de su herbario, del herbario que directaba, y se pueden consultar en la base de datos del portal. Ahora bien, todos estos están allí y uno de los favoritos que él estudió mucho fueron las burseras, bien saben, y en el portal se pueden pedir datos de distribución de varias burseras. Ustedes le pican, seleccionan y el mapa se las va sobreponiendo. Entonces, esa es una facilidad que está pública. Ahí está la dirección del portal, o nada más ponen portal de la Comisión Nacional de Biodiversidad o CONABIO, y pueden ustedes, ahora sí que a su selección, analizar estas partes. Y esto es gracias porque él siempre ha sido compartido de sus datos. Bien, otra cosa que no mucha gente sabe, y ya es la penúltima que les voy a decir, es que cuando empezaron a dar auge todas estas bases de datos y distribución geográfica y todos estaban buscando los estándares internacionales para ver cómo se registraban México. Entonces, en esos entonces por el 90, 91, yo tuve oportunidad, me mandó el doctor Rendosky su trabajito de lo de los megaméxicos y todo esto. Y me pregunta el doctor Brumit, porque él era el jefe de la comisión que iban a decidir sobre estos estándares internacionales que hasta la actualidad usa GBIF. ¿Cómo iban a hacer? ¿Cómo íbamos a dividir al mundo? Decían ellos. Bien, México, a nosotros nos tenían o como parte de Norteamérica o parte de Centroamérica. En el Museo de Historia Natural somos Centroamérica. En Kew somos parte de Norteamérica. Entonces, México, nada más decía México, hacía el bloque México y Estados y ya. Y a eso empecé yo discusiones con el doctor Brumit. Es que no lo puede dividir nada más en Estados y México. Tiene que tomar en cuenta algunas de esos patrones de las provincias. Y ahí estaba yo duro y duro. Y estábamos los dos, Lulu, pero ¿cómo le hacemos? Que no sé qué. Doctor, mire, es muy fácil. Si podemos partir por estados más o menos esas provincias, a lo mejor salen. Y allí empezó él y todo allí más o menos a ver y a platicar con las gentes dirigentes del International Database Working Groups. Y ahora sí llegamos a ganar que México esté representado en nivel 3 con estas regiones. Que son en realidad 7 porque toma hasta las islas y todo, si no mal recuerdo, y que se apegan en parte a las que el doctor Rendosky decía, más o menos. Y eso es un logro que no mucha gente lo ha visto, que no sabe la historia detrás, que gracias a esos artículos del doctor Rendosky se pudo lograr que para ese grupo se den. Y esto es una cosa que usa Plants of the World Online, cuando da la distribución de las especies, usan ese patrón y más o menos sale similar a lo del doctor Rendosky. Más o menos, digo porque pues no sale así partido como políticamente está. Y todavía está lo morrocotudo, como diría yo, de aquí de la parte de esta región, ¿no?
lo que siempre ha llamado la atención la Huasteca, y esa parte, ese nudito, y lo que pasa allí por Querétaro, Guanajuato y para arriba, que sigue siendo un punto, pero muy, muy interesante, donde salen muchos endémicos. O sea, no puedo resumir en poquito tiempo, y ya me pasé demasiado, esto que el doctor Rendosky ha hecho, porque ha hecho, ahora sí que camino por muchos lugares. Los voy a dejar con esta imagen, donde yo dije su entorno familiar, porque el doctor siempre fue, pues, padre de familia, esposo. Él, antes de que se usara todo esto de género y todo eso, en su casa, pues, le tocaban algunos quehaceres que también eran así como de ahora pues nos dividimos las tareas. Y yo estuve unos días con ellos y me dio mucho gusto, pues, verlo, ¿no? El doctor. A mí me conmovió mucho que él, pues, era el encargado de partir la papayita, cosas así, ¿no? Era un amor. Y más que nada estos puntos que yo marco, y sobre todo ese de ser generoso desde el punto de vista que publicó rápido, no se quedó hasta que esté perfecto, hasta que yo lo acabe. Y ya en su primer trabajo de la historia florística ya pone Historia Florística 1, porque pensaba seguirle adelante, y siguen allí. Y como parte así para gente que pues sabe, ¿no?, quiénes fueron sus papás, pero sabemos quién fue su esposa, y pues ellos comenzaron primero en San Luis Potosí, y de hecho casi pasaron su luna de miel allá, porque le dan el trabajo al doctor, o sea, lo mandan llamar a San Luis Potosí, se deciden casar rápido y se van. Y aquí están los dos, él y su esposa, y tuvieron 3 hijas. Aquí está la doctora Marta. Y algo que le decía yo a Marta como broma, bueno, parte de la familia pues es el género Bursera, las compuestas, el piolet. Me dice Marta, ¿se te olvidó la prensa? Le digo, no, ese ya es default de todos los botánicos, ese ya sabemos que la prensa va por delante. Pero pues con esto me quedo chica para presentar al doctor, pero espero no haberlos aburrido y que les queden esas inquietudes, y hay muchas anécdotas que se puede hacer un libro, yo creo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Rico Arce. A continuación solicitamos al doctor José Sarucán Kermes y al doctor Alejandro Carrillo Castro a hacer entrega del 26º Premio de Ecología y Medio Ambiente Miguel Alemán Valdés, que recibe la doctora Marta Redensky en representación del doctor Jerzy. Le pedimos a la doctora Marta Redensky Calderón nos dirija un mensaje final, por favor. Bueno, pues buenas tardes. Licenciado Miguel Alemán Velasco, doctor Alejandro Carrillo Castro, doctor José Sarucán, maestra Georgina García, licenciada Luz Helena Cabrera, señorita Rocío Reynoso, doctora Lourdes Rico, con quien he tenido la fortuna de forjar una reciente amistad. Personas que contribuyeron a la organización y personas que participan de alguna manera en este evento. A nombre de mi padre, a quien no le fue posible estar presente debido a su delicado estado de salud,
y de toda la familia, agradezco profundamente la decisión de otorgar a mi padre, Jerzy Rendowski Rotter, el 26º Premio de Ecología y Medio Ambiente Miguel Alemán Valdés. Es para nosotros motivo de gran satisfacción. También agradezco las muestras de afecto y consideración de parte de colegas, alumnos, amigos, familia. Y pues comparto con ustedes algunas vivencias. No obstante, todas las vicisitudes, las dificultades y los retos de la vida, fue muy afortunado que mis padres se conocieran, se casaran, formaran una familia y que constituyeran un armonioso equipo de trabajo que ha tenido tanta trascendencia en nuestro país. Mis padres, Graciela Calderón y Jerzy Rendowski, nos inculcaron a mis hermanas, Ernestina y Ana, y a mí, a través del ejemplo y la reflexión, la responsabilidad, la puntualidad, la consideración a los demás, el gusto por la música, el amor a la naturaleza. Mi padre ama profundamente a México, su patria adoptiva. Dice con frecuencia a una hora, como México no hay dos, y se refiere como México lindo y querido. En algunos cuentos infantiles, cuando éramos niñas, se mencionaban palabras mágicas, abracadabra y cosas así. Al respecto, mi padre nos hablaba de las palabras mágicas, según él, entre las que se encuentran, por favor, gracias, una disculpa. Pues sí, y son las mágicas. Y otras, ¿no? Como buenos días, con permiso. Como ya he tenido oportunidad de compartir en alguna otra ocasión, entre las cualidades de mi padre percibo resiliencia, perseverancia, consistencia, audacia, inteligencia profunda, memoria, claridad, amplia visión, sentido de orientación geográfica, pues se orientaba maravillosamente, paciencia, tolerancia, agradecimiento, sinceridad, sencillez, generosidad. Siento por mi padre una gran admiración y agradezco todo su apoyo a lo largo de mi vida. Me parece que su presencia es mágica. Dado el interés de mi padre por el conocimiento y entendimiento de la naturaleza y su actitud de respeto, cuidado y protección al medio ambiente, este premio me es muy significativo. Lo percibo entre los esfuerzos encaminados a preservar la vida en nuestro amado planeta. Gracias. Muchas gracias, doctora Marta Rendowski Calderón, y agradecemos mucho su presencia en esta ceremonia. Buena tarde y quedan en su casa.